Muy buenos días, los saludo con mucho gusto. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos todos ustedes. Y pues vamos a comenzar. Damos muchas gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de acercarnos a Él. Tenemos la oportunidad de escuchar su palabra, de alabarlo. Es un día muy especial, es día de reposo. Vamos a concentrarnos en Dios, vamos a olvidarnos de todo afán, de toda cosa que te distraiga. Es muy importante que podamos concentrarnos en su palabra, disponer tu corazón, disponer tu necesidad en Cristo el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con un texto. Quiero leerles Juan 16:33. Jesús dijo, les decía a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que Él se iba a ir con el Padre, que iba a haber mucha tristeza, iba a haber mucha aflicción en sus vidas. Les estaba diciendo que Él iba a regresar, que Él iba a venir nuevamente. Y bueno, aquí una palabra que nos llama la atención es que en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos de nosotros sabemos perfectamente que tenemos aflicciones en el mundo? Que estamos aquí en esta vida y atravesamos por numerosas preocupaciones, cargas, situaciones a veces que no podemos sobrellevar, problemas, enfermedades. Tal vez tú has pasado por alguna aflicción esta semana, has pasado por alguna situación en tu corazón que te tenía cargado, afligido, etcétera, y que de alguna manera pues dices, pues ¿qué hago? ¿Cómo puedo sobrellevar esto? Entonces, aquí nos dice Jesús unas palabras que nos dan fortaleza, que nos dan esa paz. Dice, número 1, en el mundo tendréis aflicción. O sea, nos está diciendo una gran verdad, diciendo, en este mundo vas a padecer, vas a sufrir, vas a tener situaciones muy difíciles, a veces con una gran aflicción en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, en el trabajo. Las situaciones en familia a veces son muy difíciles también que podamos sobrellevar. Tal vez situaciones con la economía que estamos atravesando, que puede ser bastante difícil y nos trae aflicción. Situaciones con la enfermedad, con estar enfermos. Pero dice, yo te hablo estas cosas, dice Jesús, para que en mí tengas paz. En otras palabras, la paz mental, la paz reconfortante en tu corazón, no la vas a conseguir en tus propias fuerzas, no la vas a conseguir escuchando o viendo otros temas, lo vas a conseguir solamente en Cristo, solamente viniendo a Jesús. En mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tú debes confiar. Debes confiar, debes aprender a confiar en que Él, en su naturaleza humana, ya venció al mundo y es poderoso para ayudarnos en nuestras tentaciones, en nuestras aflicciones. Y muchas veces nos quedamos con esa insatisfacción, con esa carga, con ese problema, porque no aprendimos a confiar en Él. No aprendimos a confiar en Jesús, porque no aprendimos a poner nuestras cargas en Él. No aprendimos a saber que Él nos está diciendo estas cosas para que tengamos una paz mental, para que tengamos una confianza de que Él está con nosotros. Entonces, con estas palabras, sabiendo que vamos a tener más aflicciones, que nos quedan muchos problemas enfrente, en el futuro, que nos quedan situaciones tal vez que tengamos que enfrentar y a lo mejor ahorita no sabemos qué va a pasar, pero confía
confía. Vas a tener aflicción, es cierto, pero hay palabras de Jesús que son poderosas. Hay palabras de Jesús que pueden traerte paz a tu alma, porque Él ya venció al mundo. Vamos a comenzar esta reunión, vamos a alabarlo, agradecerle con todo nuestro corazón a Jesús. Vamos a poner y a disponernos en adorar a Cristo. Gracias, Señor, por esta reunión, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias porque a pesar de nuestros problemas y aflicciones podemos confiar, podemos tener paz, podemos descansar de que tú ya venciste al mundo y que tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en ti podamos tener paz y acercarnos a alabarte. Gracias, Señor. Gracias. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Gracias, Jesús. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Y por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños volviéronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura.
diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Y es por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Gracias, Jesús. Todos mis sueños volviéronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Y por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Y por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Gracias, Jesús. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Muchas gracias, Jesús. Gracias porque tú le diste razón a nuestra vida, Señor. Gracias porque cuando nadie nos amó, tú nos amaste primero, Jesús. Gracias porque te llevaste la tristeza, Señor, y nos llenaste de tu gozo, Jesús. Por eso hoy te amamos y te alabamos, Señor, porque no hay nadie como tú, Jesús. Bendito seas, Señor, bendito seas por siempre, Jesús. Te amamos, Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas
aprisionaban a mi corazón. Aleluya. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Amén. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús, si el fundamento de la vida eres tú? Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús, si el fundamento de la vida eres tú? Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Una vez perdido vivía yo, lejos y vagando en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Y hay un nombre escrito en la gloria, mío es, mío es. Aleluya. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria,
los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria. Mío es, aleluya. Mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo. Ya por fe en su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Y hay un nombre escrito en la gloria. Mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria. Mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Hay un nombre escrito en la gloria. Aleluya. Mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Gracias, Jesús. Hay un nombre escrito en la gloria. Mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Gloria a ti, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor, porque tú nos encontraste cuando estábamos perdidos, Jesús. Gracias porque escribiste nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Amén. Gracias porque tú rompiste las cadenas, Jesús, del pecado y nos diste libertad, Señor. Gracias, Jesús, porque solo tú nos transformaste, Señor. Puedo levantar mis manos porque Cristo rompió las cadenas de todo mi ser. Puedo levantar mi voz porque Cristo limpió mi boca. Con su mano tocó, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió.
que Cristo me limpió. Viste mi vida perdida, mi alma vacía. Viste mi vida perdida, mi alma vacía. Y cómo agradecerte tan grande obra, y cómo agradecerte lo que hiciste por mí. Tú viniste a mí. Gracias, Jesús. Y me limpiaste. Tú viniste a mí. Todo lo llenaste. Todo lo llenaste de ti. Viste mi vida perdida, mi alma vacía. Viste mi vida perdida, mi alma vacía. Cómo agradecerte tan grande obra. Cómo agradecerte lo que hiciste por mí. Tú viniste a mí. Y me limpiaste. Tú viniste a mí. Todo lo llenaste. Todo lo llenaste de ti. De ti. Gracias, Jesús. Gracias por tan grande obra que hiciste por nosotros, Señor. Gracias por amarnos como nadie lo ha hecho, Jesús. Gracias, Jesús. Te amamos, Jesús. Es por eso que te amamos y es por eso que te alabamos, Señor. Amén, Jesús. Amén, Señor.
Cuando Jesús llegó, mi vida transformó. Su sangre derramó y mis pecados se llevó. Esta humilde canción te quiero dedicar con todo mi amor y gratitud, Señor, porque tú eres mi Dios, por siempre lo serás, mi Rey, mi Redentor, mi buen Jesús. Te amo, te adoro, me rindo ante ti. Te amo, te adoro, me rindo ante ti. Cuando Jesús llegó, mi vida transformó. Su sangre derramó y mis pecados se llevó. Esta humilde canción te quiero dedicar con todo mi amor y gratitud, Señor, porque tú eres mi Dios, por siempre lo serás, mi Rey, mi Redentor, mi buen Jesús. Te amo, te adoro, me rindo ante ti. Te amo, te adoro, me rindo ante ti, porque tú eres mi Dios, por siempre lo serás, mi Rey, mi Redentor, mi buen Jesús. Te amo, te adoro, me rindo ante ti.
vamos a continuar con el estudio de esta mañana. Con la ayuda de Dios vamos a ver el día de hoy un tema que lo hemos titulado El impacto de las palabras de Jesús. En otras palabras, cómo las enseñanzas de Jesús y sus palabras pudieron para unos transformar su vida, pero para otros también fue causa de perdición. Entonces vamos a estudiar este tema y vamos a pedir que Dios nos ayude. Señor Jesús, hoy pedimos, Padre, que hoy tus palabras tengan poder y que causen un gran impacto en los corazones. Que así como en aquellos tiempos, Señor, tú hablabas a la gente y la gente te seguía, así ahora, Señor, yo te ruego que con el mismo poder, Señor, vengas a retumbar y a llegar hasta lo más profundo de los corazones, transformando las vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con Mateo 4:16. Mateo 4:16. Dice lo siguiente: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Antes de que viniera Jesús, hubo un periodo muy largo de tiempo, que fueron casi 400 años de silencio. Es decir, entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, tú lo terminas de leer y es una sola hoja que cambia, pero en realidad fueron 4 siglos donde no hubo absolutamente ningún profeta, ningún hombre de Dios, absolutamente Dios no habló en nada, ¿sí? Pero al mismo tiempo la maldad se empezó a multiplicar, la gente, muchos se apartaron de Dios, ya no buscaban a Dios, y por el contrario también se establecieron nuevas religiones, nuevos grupos religiosos, pero que habían establecido tradiciones de hombres en lugar de seguir la Biblia, el Dios verdadero. Se habían apartado en sus corazones de Dios, de tal manera que había un sistema religioso completamente ya distinto a lo que Dios había hablado, con nuevas costumbres, nuevas tradiciones, y entre ellos estaban los fariseos, ¿sí? Bueno, pero también la gente se había apartado de Dios, había oscuridad, tinieblas espiritualmente, la maldad y el pecado se había aumentado y la religiosidad también se había aumentado. Entonces pareciera que las tinieblas era lo que gobernaba y lo que sobreabundaba en Israel. Pero dice aquí el versículo que el pueblo vio gran luz, luz le resplandeció. De tal manera que cuando viene Jesús empieza a revolucionar la cultura, el mundo, las creencias de aquellas personas y de aquel entonces, de tal manera que sus palabras que él vino a hablar, a decir, todas sus enseñanzas, causaron un revuelo e impactaron fuertemente a los oyentes, unos para bien y otros para mal, pero hubo un cambio total en lo que se creía, en lo que escuchaban de parte de Jesús. En unos causaba una gran convicción de tal manera que muchos siguieron a Jesús para seguir sus enseñanzas, pero otras personas causaron en ellos odio y desprecio en Jesús. De tal manera que cuando Jesús vino a trastocar la religión de los fariseos, de los escribas que había entonces, vino a explicar la palabra de una forma más profunda y vino a llegar a lo más íntimo y profundo de los corazones. De tal manera que cuando una persona, aún en la actualidad, un grupo, estamos expuestos a las verdaderas palabras de Jesús, asistidas por el Espíritu Santo, con el verdadero evangelio, solamente puede causar 2 cosas: o las personas se convencen, se transforman, siguen a Jesús, o la persona se vuelve apática y la persona se aparta de sus palabras o se queda sin ningún cambio en sus vidas. Es lo que hay cuando la palabra es expuesta realmente. Algunos se enojan,
algunos se apartan, algunos les dicen que es exagerado, que ahí condenan, pero otros sí son transformados por la palabra de Dios. Entonces, lo que quiero exponer el día de hoy, qué tan fuertes fueron sus palabras, de tal manera que la gente estuvo dispuesta a seguir a Jesús y a dar su vida por Jesús. En Mateo 4:18 dice lo siguiente, cuando Jesús llamó a Pedro. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. La pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo al escuchar estas palabras las personas estaban dispuestas a dejar sus oficios, a dejar sus trabajos, a dejarlo todo y seguir a Cristo para andar con Él y aprender de Él? ¿Cómo es que con tan solo estas palabras las personas estaban dispuestas a dejarlo todo, a seguir a Cristo y a caminar con Él? ¿Qué había en esas palabras? ¿Cómo era la cultura en aquel entonces? ¿Qué pensaba la gente cuando un maestro como Jesús, que también le decían rabí, maestro, le decían a Jesús? ¿Qué había en sus mentes? Bueno, para saber qué había en sus mentes y cómo era la cultura en aquel entonces, vamos a estudiar cómo era el sistema educativo en la época de los judíos, en la época de Jesús. Por ejemplo, un niño judío tenía 5 años cuando comenzaba sus estudios en la sinagoga. 5 años. Y aprendía matemáticas, aritmética, historia, pero sobre todo aprendía la Torá, o sea, el libro de la ley, los primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento, el libro de la ley. Y se les enseñaba a amar este libro, pero se les enseñaba a memorizarlo. Los primeros años se les enseñaba y tenían que aprenderse de memoria los primeros libros de la Biblia, el Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros, de memoria, a los 5 años de edad. Y este sistema educativo de aquel entonces estaba diseñado para promover, a ver de todos ellos, esos niños, quién era el más cualificado y más calificado para sobresalir entre todos y pasar al siguiente nivel. El primer nivel se llamaba el Bet Sefer. Primeros de 5 a 10 años, todo de memoria. El maestro lo bendecía así: que la Torá sea tan dulce para tu alma como esta miel para tus labios. De tal manera que tenían que aprender eso en la primer nivel, el Bet Sefer. A los 11 años, muchos o la mayoría de ellos abandonaban sus estudios porque se iban a aprender el oficio familiar. Por ejemplo, había quienes eran pescadores, tenían que regresar a aprender el oficio de la pesca. Los que eran carpinteros tenían que aprender el oficio de ser carpintero. Los comerciantes, el de ser comerciante. Pero los mejores estudiantes pasaban al siguiente nivel de la escuela, que era el Bet Talmud, de 10 a 15 años. Esta edad, de los 10 a los 15 años, además de aprenderse de memoria los primeros libros, tenían también que aprenderse de memoria todos los demás libros, los profetas mayores, los menores, los salmos, todo eso, los proverbios, todos los libros de historia, tenían que aprendérselo de memoria, todo el Antiguo Testamento. Nosotros batallamos con aprendernos un versículo o 2 o 5. Bueno, eso era lo que los enseñaban en aquel entonces, en esa edad del Bet Talmud.
Era tan exigente que la mayoría no podía soportar el nivel de exigencia que había en la escuela en aquel entonces, y la mayoría obviamente se iba a aprender el oficio familiar. Pero los mejores pasaban al último nivel, que era de la escuela el Bet Midrash. De 15 a 30 años de edad, el joven comenzaba a seguir a un rabino. Tenía que buscar a uno de los mejores rabinos o maestros para poder interpretar la Torá, interpretar el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ellos tenían que decidir a qué rabino querían seguir. Había diferentes escuelas de rabinos y tenían que seguir para que ellos fueran aceptados para ser discípulos. Los rabinos eran personas muy importantes en la sociedad. Eran personas muy respetadas en la sociedad, estos rabinos, ¿sí? De tal manera que el hecho de que un joven fuera aceptado por uno de ellos era bastante importante para la familia, para todos. Entonces, era muy importante llegar a ser un discípulo de un rabino importante. El discípulo tenía que ver opciones, a ver con cuál se iba a ir. Y cuando se acercaba a uno de estos maestros importantes, se les sometía a unas pruebas, se les preguntaba acerca de la Biblia, acerca de sus pensamientos de teología, acerca de temas difíciles de aprender, acerca de qué opinaban sobre ciertas cosas, y de esta manera se les ponía a prueba al discípulo, al joven, para ver si ellos pasaban a ser discípulos de este rabino importante. Y si no, el rabino se acercaba con mucha paciencia, lo abrazaba y le decía: usted eres un buen muchacho, sé que amas a Dios, pero no estás preparado, no estás calificado para ser mi discípulo. Ve y aprende el oficio de tus padres, por favor. Y de esa manera muchos no podían ser discípulos. Y cuando no eran aceptados, se regresaban al oficio a aprender carpintería, comercio, la pesca, lo que hubiera, lo que fuera. Pero si se le veía a ese discípulo el potencial en ese joven, entonces el rabino le decía la siguiente palabra: sígueme, sígueme, ven en pos de mí. Y el poder de esa palabra trastocaba tanto su corazón y su vida que lo cambiaba para siempre, porque ahora se consideraba discípulo de un rabino importante en aquel entonces. Entonces, a partir de ahí, ese joven tenía una obsesión de capturar cada palabra de lo que oía de su rabino. Tenía una obsesión de memorizar cada palabra que decía el rabino. Tenía la obsesión de hacer cada cosa que hacía, cómo hablaba, sus gestos, su forma de ir a los lugares, de caminar. Todo era así en aquel entonces. Muchos llegaban aún a besar los pies de ellos. Saulo tenía a su rabino, que era Gamaliel, y era un hombre muy respetado. Y cuando Saulo presentaba su carta de presentación, decía: yo estudié a los pies de este gran rabino Gamaliel. Ser elegido como rabí, como discípulo, tenía un gran impacto en la vida del joven. Esa elección era una oportunidad única y privilegiada para ser el discípulo, ya que implicaba que él tenía acceso al mejor conocimiento de la época. Tenía acceso a la sabiduría de un maestro tan importante y podía entender y aprender de primera mano todo lo que podía él observar de su maestro. El desarrollo espiritual era muy grande. ¿Por qué? Porque se volvía una persona que ya tenía un guía, tenía un liderazgo y además estaba caminando con él, y se volvía en la práctica una vida piadosa por imitar la vida de su maestro. También era formado en la ley y en la tradición judía de aquel entonces, las normas judías, pero sobre todo ese discípulo iba a ser preparado para ser un gran líder en Israel. Iba a ser preparado para ser uno de los liderazgos en las sinagogas, para enseñar a otros y para el futuro. Y además, por si esto fuera poco, un discípulo que fuera discípulo de un rabino importante
tenía mucho prestigio en la sociedad, lo veían como algo muy prestigiado, reconocido, por ser respetado, porque la familia se sentía también muy contenta de haber tenido a ese hijo, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos a Jesús y leemos la Biblia, nos damos cuenta que un nuevo rabino con gran poder ha llegado, que se llama Jesús. Y cuando vino este nuevo rabino, maestro le decían, maestro bueno le decían a Jesús. Y cuando se acercaban a Jesús, las cosas eran algo diferentes, porque en su revolución que él trajo, no esperó a que los discípulos vinieran a él, sino que él fue a elegir a cada uno de sus discípulos. Él los fue a buscar a ciudades insignificantes y a personas las más menospreciadas, no a los sobresalientes. Y a ellos, como en el caso de Pedro, le dijo las mismas palabras que se decían en aquella época, que era, sígueme, sígueme. Eran unas palabras poderosísimas. Que Pedro, que se dedicaba al oficio de la familia, que eran pescadores, él tenía que separarse de su familia, separarse de su trabajo y entender que las palabras que estaba escuchando del gran maestro Jesús era, sígueme, sígueme. La palabra sígueme de la boca de un rabino era muy poderosa, ¿sí? ¿Cuánto más de la boca de Jesús? Y esas palabras sígueme significa, creo que tú puedes ser igual que yo. Ven, para que aprendas todo lo que yo soy, para que me imites, para que seas igual que yo. Entonces, toda la vida le dijeron a Pedro, le dijeron a los demás, tú no estás calificado para esto. Tú no tienes nada que ver con las enseñanzas de la Torá. Tú no estás calificado. Tú no pasaste ni al segundo nivel. No, tú eres una persona insignificante, le decían a Pedro, le decían a los discípulos. Pero 1 Corintios 1:26 nos dice, pero mirad, hermanos, vuestra vocación, según que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, Jesús vino a cambiar el sistema y esto molestaba muchísimo a los fariseos, ¿sí? Jesús rompe con el esquema religioso de la época, llamando discípulos a gente pecadora. Jesús rompe con todo el esquema religioso, llamando discípulos a pescadores. A los odiados publicanos también venían y Jesús le decía, sígueme. Venía para que fueran sus discípulos, para que se acercaran a él. Y este también es el caso de Mateo. En Mateo 9:9 nos narra que pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme, sígueme. Se levantó y le siguió. Nuevamente, Jesús elige a un publicano, a un cobrador de impuestos, a un traidor de Israel, a uno que exigía impuestos exagerados al pueblo, a sus hermanos de Israel, a alguien que lo consideraban un traidor. Entonces, cuando Mateo es llamado por Jesús, ¿sí? Mateo, en señal de agradecimiento por alguien tan indigno y tan insignificante y tan odiado, había sido llamado por Jesús en agradecimiento de darle ese gran privilegio de ponerse a los pies de un rabino tan importante. Él le invita una comida y le dice, te invito a comer y aquí están los que me rodean, mis amigos, los publicanos y los pecadores. Los fariseos estaban indignados porque Jesús estaba desafiando las tradiciones
teniendo contacto con pecadores como Mateo. Y Jesús viene a llamar a Mateo, siendo un rabino. El impacto de sus palabras en Mateo trastocaba el corazón. Pero esto provocó gran indignación en los fariseos. ¿Cómo es posible que llame a los pecadores para ser sus discípulos? ¿Cómo es posible que coma con los pecadores para ser sus discípulos? Era una ofensa a las costumbres religiosas de aquella época, era una ofensa a las costumbres sociales de aquella época, a todo lo que había. Pero Mateo le hace un banquete de agradecimiento en el llamado que le estaba haciendo, y los fariseos se indignaron. Aquí vemos el doble efecto de la palabra de Jesús. Por un lado, una persona le sigue a Jesús, sigue a los pies de Jesús, sigue al llamado y se dedica a aprender todo lo que Jesús era. Pero por otro lado, el otro grupo de personas se indignan, se molestan, empiezan a murmurar y a decir de cosas. ¿Qué provocó el impacto del llamado de Jesús en Mateo? Bueno, provocó que Mateo dejó sus altos ingresos y su trabajo de ser publicano y dejando todos sus pecados. Esto provocó un arrepentimiento en él. ¿Qué provocó en Mateo? Provocó agradecimiento. Invitó a Jesús a comer. También provocó esta palabra tan fuerte en él que ni siquiera las críticas de los compañeros, de los fariseos, de los que estaban ahí, lo persuadieron para apartarse de Jesús. Ni siquiera las críticas que había alrededor. Las palabras fueron tantas que marcaron a Mateo de por vida. Lo que te quiero transmitir hoy es que si tú tienes la fe y tienes el deseo de escuchar las palabras que son para ti en tu vida, entonces tú vas a ser marcado por Jesús y vas a ser sellado por el Espíritu Santo. Pero también, si tú no crees en las palabras que Dios te habla hoy a ti para tu vida, entonces estas palabras van a ser para perdición en tu vida. Según la tradición, la Biblia no, la tradición, dice que Mateo fue martirizado y ejecutado por su fe en Cristo. Dice que él fue apedreado y decapitado en Etiopía y ahí fue martirizado. ¿Hasta dónde llegó el efecto, el poder de las palabras que vinieron a su corazón y lo llevaron a un arrepentimiento y a una fe que dejó de ser publicano para convertirse en discípulo de Jesús, para convertirse en un escritor que nos dejó uno de los evangelios más importantes, el de Mateo, y terminar siendo martirizado? ¡Qué impactante! ¡Qué impactante! Entonces, estas palabras impactaron a Mateo. De la misma manera, Saulo, hablando del caso de Saulo, era alguien que él ya era un discípulo de un rabino, Gamaliel. Sin embargo, él, aún respirando amenazas, dice Hechos 9:1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo de la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Estas fueron las palabras que trastocaron su corazón, las palabras que él entendió, palabras que sacudieron toda su mente y todo su corazón, sacudieron todo lo que él había aprendido, todas sus enseñanzas que tenía, todo lo que él creía, lo sacudió, de tal manera que estas palabras no lo dejaron dormir por 3 días en un estado de humillación, de arrepentimiento, de que se apartó en un lugar quedando completamente ciego y recortando: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues,
¿por qué me persigues? Impactaron tanto a Saulo durante 3 días que no fue hasta que Ananías fue a orar por él, pero Saulo fue marcado para siempre, trastocando su corazón para levantarse no solamente en arrepentimiento, en fe y ser una de las personas más usadas en toda la historia de la Biblia. Y escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Esas palabras llegaron a su corazón hasta que él finalmente dijo que estaba por terminar la carrera y finalmente fue decapitado, creyendo en Jesús. Durante un tiempo a ti Dios te ha estado hablando. Las palabras, algunas de ellas han llegado a tu corazón, pero muchas no. Sus palabras que realmente has entendido, ¿sí?, ha producido en ti 2 cosas. En algunos, arrepentimiento, fe, consolación. Ha sido un poder transformador para cambiar tu vida para siempre, pero en otros los ha vuelto apáticos, los ha vuelto insensibles, los ha vuelto sin necesidad ya de buscar a Dios y los ha vuelto con suma incredulidad. ¿Por qué? Por la actitud que hay en tu corazón. Así es que, como punto número 2, vamos a ver cómo el impacto de estas palabras provoca incredulidad, celos y enojo. En la cena con Mateo, o en la comida aquella, los escribas y fariseos se ofendieron cuando Jesús comió con ellos, porque ellos no entendieron su mensaje, ellos no entendieron lo que él vino a hacer. Provocó ira, provocó enojo. ¿Sí? En Mateo 15:1 en adelante dice lo siguiente: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pues claro, Jesús viene a darles unas palabras que estaban descubriendo los pensamientos más profundos de su corazón. Cuando Jesús viene y te habla, viene a tumbar todas tus ideas falsas, equivocadas acerca del pecado, acerca de tus falsas justificaciones, acerca de tus falsos motivos para buscar a Dios, acerca de tu corazón engañoso. También viene y Jesús te descubre lo que hay en ti. Por eso Jesús viene y dice: ustedes son hipócritas, porque quebrantan la ley de Dios con su tradición. Una tradición donde decían: ¿por qué no se lavan las manos de una forma ritual como se tenía que aprender o hacer en aquel entonces? ¿Por qué Jesús les dice: mira, ustedes dicen que honran a sus padres, pero lo que hacen es ir según esto a servir al templo y dicen: esta es mi ofrenda a Dios, y en lugar de honrar a mi padre estoy aquí en el templo, y eso es como agradar a Dios? Y Jesús le dice: hipócrita, tú no estás honrando a los padres, tú eres un hipócrita porque no sigues los mandamientos y lo justificas creyendo que ir a hacer ciertos rituales era como honrar a tus padres. Mentiroso, hipócrita. Y le dice: este pueblo de labios me honra porque tienen doctrinas de hombres y los enseñan como si fueran mandamientos. Y juzgan y condenan a los que no lo hacen como si fuera una ley. Pero ustedes mismos han torcido los mandamientos. De tal manera que vemos cómo Jesús les habla duramente a estos escribas y fariseos, y en lugar de ellos proceder a un arrepentimiento y decir: es cierto,
hemos cambiado las cosas, no estamos siguiendo los mandamientos, no estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada, viene un gran ira, enojo, que se apartaron de Dios. ¿Qué otro ejemplo podemos poner? Los de Nazaret, los de la tierra de Jesús, donde Él creció, donde Él lo vieron que era hijo del carpintero, hijo de José y María, y lo conocieron. Pero cuando Él fue a hacer los mismos milagros que hizo en otros lugares, no pudo hacer muchos milagros, dice en Mateo 13:58. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Porque ellos realmente tenían una gran incredulidad, lo menospreciaron. ¿A poco Él va a venir a cambiar mi vida? Lo menospreciaron. Es como cuando menosprecias a un predicador o a un hermano que te da una palabra y dices, ¿a poco Él, quién es Él para hablarme? Cuando Dios pone palabras en su corazón. Había una incredulidad. ¿Sí? Tal vez muchos de ustedes, algunos de ustedes son como los de Nazaret, que realmente, aunque dices creer en Jesús, no has tenido la fe para rendir tu corazón a Él. Aunque dices que Dios te habló, no has tenido realmente el corazón. Dice que la fe purifica tu corazón. Y esa fe es falsa. ¿Por qué? Porque no ha transformado tu corazón. ¿Por qué no crees que Jesús te pueda salvar? Porque muchos de ustedes están estancados, atorados en la incredulidad. Entonces, algunos no se salvan porque son como los de Nazaret, que realmente dicen creer en Jesús, pero no lo hacen realmente rindiendo tu vida a Él. Por otro lado, también había una multitud de personas que escucharon las palabras de Jesús, pero por su dureza, realmente y su incredulidad, se apartaron. En Juan 6:60, dice que al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, aquí en el contexto, muchos estaban escuchando las palabras de Jesús. Creyeron aparentemente en Jesús. Había una multitud de personas y Jesús les dio de comer multiplicando los panes y los peces. Vieron que hacía milagros. Quisieron seguirlo. ¿Sí? Muchos lo persiguieron y lo siguieron agarrando barcas hasta el otro lado del mar para ir detrás de Jesús. Parecía gente muy interesada. Parecía gente que estaba buscando a Dios. Parecía como el día de hoy gente que no falta en las reuniones, que escuchan las enseñanzas, que escuchan las predicaciones. Y estas personas, de la misma actitud, fueron detrás de Jesús. Querían ir con Jesús. Pero cuando oyeron las palabras de Jesús que les dijo, ustedes nada más vienen por la comida que les di. No vienen porque quieran venir conmigo. Vienen nada más con un motivo equivocado. Nada más vienes por la señal que hice de multiplicar la comida y te saciaste. Por eso vienes. Desde entonces, muchos se volvieron atrás. Muchos ya no quisieron. Tal vez algunos digan, es que yo todavía sigo escuchando, todavía sigo viniendo. Pero si en tu corazón ya no está haciendo ese impacto la palabra en tu vida, eres como aquellos que dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tal vez tú eres de aquellos que nada más de labios le honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchos se fueron y ya no regresaron. Jesús les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dijo, ¿a dónde vamos? Si solamente tú tienes palabras de vida
eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchos vienen, aquellos venían por la comida, algunos hoy vienen para recibir una bendición, para que me salve a mis hijos, que se corrijan mis hijos rebeldes, para no irme al infierno, para sentirme yo paz. Pero ¿cuántos vienen porque saben que han ofendido a Jesús? Porque se quieren reconciliar con su Padre Celestial, porque quieren realmente amar a Dios con todo su corazón. Pues tú no vienes porque me ames, porque me valores, tú vienes porque quieres nada más un beneficio para ti. ¿Sí? Y eres de aquellos muchos de este pasaje que se alejaron de Dios. Dice Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Cuando se le preguntó a Jesús, ¿por qué nos hablas por parábolas? ¿Por qué? No entendemos. Porque el corazón está muy duro. Dice, el pueblo, su corazón está endurecido, está engrosado, está enceguecido. Ya tus oídos ya no oyen, ya no entienden las cosas espirituales. Están cerrados tus ojos. Pero si tú atiendes a las palabras de Jesús, que son para tu vida, para tu persona, para tu alma, que ha venido por ti realmente a hablarte, que te ha elegido y te ha invitado para que vengas a su cena, que has venido a Él, entonces sus palabras serán para que oigas, para que tu corazón entienda, para que te conviertas y para que seas sanado. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay una gran verdad aquí. Hay una gran verdad. Puedes saber de doctrina, puedes conocer la Biblia, puedes entender intelectualmente las predicaciones. Sin embargo, Satanás ha cegado el corazón, el entendimiento. Satanás ciega el entendimiento para que solo entiendas lo de afuera, pero lo profundo del impacto de las palabras de Jesús no lo puedas entender. Las palabras transformadoras que cambian no las puedas entender, para que no te resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Satanás ha cegado tu entendimiento y solamente que tú le pidas a Dios, abre mis ojos, Señor, abre mis ojos. De lo contrario, estarás entenebrecido y no vas a poder entender qué es lo que Dios quiere hablar a tu vida. No vas a poder entender qué es lo que Dios quiere hablar a tu vida. De tal manera que ahora sabemos que esas palabras pueden causar realmente un arrepentimiento, una transformación en las vidas de las personas, unos para que se salven y otros para que se pierdan. 2 Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Estaba diciendo Pablo, bueno, nosotros predicamos, ¿sí? Y para los que predicamos, unos se van a salvar y otros se van a perder, pero agradamos a Dios, agradamos a Dios. También dice la Biblia, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Tristemente, algunos hay donde las palabras de Jesús no han sido para salvación. Muchos de ustedes, tal vez Jesús te ha dicho, ven conmigo, venid en pos de mí, ven, quiero que seas mi discípulo, pero ¿qué has hecho? Otros se han alejado, otros solamente se quedan en una de labios me honran, nada más, pero tu corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque si tus palabras, realmente, si las palabras de Jesús provocaran, realmente creyeras que son poderosas para salvarte, creyeras que son poderosas para transformarte, pues serías como Mateo, como Saulo, como Pedro.
pero otros son como los de Nazaret. Algunos fuimos marcados, fuimos sellados, pero otros por su propia incredulidad están estancados, están ahí. Jesús le dijo a Mateo, sígame, y sabía lo que significaba esas palabras, sabía que iba a seguir a un rabino y que él no era digno de hacerlo, y eso transformó totalmente su corazón. Eres como la multitud de aquellos que solamente buscan a Dios para ser bendecidos, para que arregle a tu familia, a tus hijos, los bendiga, solamente que Dios te bendiga económicamente, solamente para una paz egoísta en tu vida, pero no porque valores a Jesús. Hoy las palabras vienen a impactar tu vida nuevamente, y Jesús hoy viene a decirte nuevamente, mira, hoy yo he venido contigo, yo te he estado hablando durante toda tu vida, hoy una vez más yo te hablo, hoy una vez te hago el llamado una vez más, a ti que estás ahí, que tienes incredulidad, yo aquí estoy, y vengo a tu vida y te digo, ven, sígueme, que implica que lo dejes todo, que te levantes como Mateo, que dejes todas tus pecados, que dejes todas tus incredulidades, que dejes todo lo que hay en ti y que tú te levantes y digas, sígueme. Seguir a Jesús implica que vas a dejarlo todo por Él. Implica un compromiso que pocos quieren tomar. Seguir a Jesús implica que tus deseos están muertos, que tus metas están muertas y ahora tú entiendes que alguien está trastocando tu corazón. Alguien que así como revolucionó la cultura, está viniendo a trastocar tu corazón. Las palabras de Jesús siguen siendo transformadoras y llenas de poder para transformar la vida. ¿Sí? Porque yo recuerdo cuando Jesús me habló a mí en mi juventud, yo recuerdo que esas palabras remachaban mi corazón, mi mente, en la noche y en el día. Hacía bien, como yo estuviera y donde yo me fuera, no me podía escapar de su presencia. Aún me quisiera escapar, ahí estaban esas palabras, de una y otra manera, dejándome intranquilo, dejándome sin fuerzas para hacer lo que yo quería y tenía. Me llevaba realmente a clamar a Dios y decir, Señor, ten misericordia de mí. Quiero seguirte. También las palabras de Jesús provoca que en tu corazón sepas que Dios es el que te está hablando. Cuando iban aquellos discípulos desanimados en el camino a Emaús, se acercó un hombre, bien era Jesús resucitado, y ellos no lo sabían, y les empezó a abrir la Biblia, darles promesas, palabras reconfortantes, esperanzadoras, palabras que realmente podían levantarlos. Y dijeron ellos en Lucas 24:32, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando se habla la palabra con poder, cuando se habla la palabra de Jesús, realmente arde el corazón. Sabes que no es un hombre el que te está hablando, sabes perfectamente que no es cualquier cosa lo que estás escuchando, que lo que has venido a escuchar hoy, que es el mensaje del Evangelio, de venir tras Jesús, de arrepentirte de tus pecados, de confiar en Él, de seguirle para siempre, de dejar tu vida pasada, de apostar a que Él te va a dar vida eterna y te va a resucitar y va a estar contigo, que dejes tus pecados, que el mundo te va a destruir. Y estas palabras, una y otra vez, no son cualquier palabra, son palabras fieles y verdaderas que han provocado que muchos aún estén dispuestos a dar su vida por estas palabras. Son palabras que han reconfortado a muchos, que han levantado a otros, y a estos discípulos que estaban ahí desanimados, decían, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría todas las Escrituras. Porque cuando escuchas las Escrituras sin poder, no pasa nada. Pero cuando escuchas las Escrituras y Dios te está hablando, y cuando lees la Biblia y te dispones a decir, Señor, háblame
háblame. Hoy voy a leer la Biblia, Señor. Dame palabra, te necesito, no puedo más, Señor. Háblame. Cuando usted se arrodilla ahí delante de Dios, antes de abrir su Biblia, entonces usted va a escuchar esas palabras, va a entender esas palabras que usted necesita. ¿Cuántos de ustedes están buscando palabras realmente que impacten tu corazón? ¿O solamente lees letra muerta? Las palabras de Jesús nos han fortalecido en toda nuestra vida. Nos han consolado. Nos han llevado en momentos difíciles. Nos han impactado para salvación, pero nos han mantenido en el camino. Cuando nos sentimos desanimados, cuando nos sentimos enfermos, cuando nos sentimos emproblemados, cuando la tentación no deja nuestra mente y están ahí las tentaciones, los deseos, las pasiones, cuando no sabemos qué decidir, cuando nos falta sabiduría, cuando nos falta realmente entendimiento de las cosas, cuando nos sentimos impotentes, cuando nos sentimos agobiados, cuando nos sentimos que la enfermedad no nos quiere dejar. ¿Cuántas veces en ese momento tú has pedido, Señor, yo quiero palabras vivas en mí? No quiero ya nada más lo de arriba, no quiero nada más lo de encima, quiero las palabras que me fortalezcan, que me llenen, que me den promesa, que me den fortaleza. En Mateo 11:28 Jesús decía estas palabras y decía, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y yo encuentro estas palabras algo muy profundo, que Él se interesa por mí, que Él me está invitando a mí a que yo vaya a Él y me acerque a Él, que Él se interesa por mí y conoce mis problemas y conoce mis situaciones, y por eso me está llamando y me está diciendo, tú tienes que venir a mí, debes venir a mí porque yo te haré descansar. En Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Decíamos, en el mundo vamos a tener aflicción. En el mundo tenemos aflicción, pero hay paz en Jesús. En Él, en mí dice, que en mí tengas paz. Y así cada palabra que Él nos hablaba y nos ha hablado, nos han sido de consuelo y de fortaleza. Como cuando dijo en Juan 14:27, la paz te dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz te dejo. Es una paz que te transmite el Espíritu Santo. Es una paz que Dios da al corazón necesitado. Es una paz que alguien que la quiere, la encuentra, porque Él ha prometido darla, porque Él tiene el poder para dar esa paz, tiene el poder para dártela. Y cuando andamos ahí, que nos sentimos en peligro, que nos sentimos solos, que no sabemos cómo hablar su palabra, que no sabemos cómo compartir, que no sabemos cómo hacer las cosas, que andamos ahí, que nos sentimos inquietos, ansiosos, intranquilos, frustrados. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y a veces no me siento feliz y sé que Él está conmigo. Y a veces no me siento con paz y sé que Él está conmigo. Y a veces me siento con ansiedad y sé que Él está conmigo. Y a veces me siento realmente con problemas y yo sé que Él está conmigo, porque aquí no hay de cómo me sienta. Sé que todos los días Él va a estar ahí. Y a veces cuando oro no siento su presencia, pero sé que si soy fiel, está conmigo. Y a veces cuando oro siento fría la oración, pero sí sé que yo creo, Él está conmigo.
porque Él me ha dicho que no depende de mis emociones, depende de que yo esté ahí con Él, creyendo, confiando de que Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar, incline su rostro. En todos los presentes, su palabra de alguna u otra manera ha hecho un impacto en ti. Su palabra ha llegado a tu corazón, en todos. No importa cuánto tiempo tengas. Pero si usted no ha creído que Él te ha estado haciendo un llamado y diciendo, sígueme. Si tú no has creído en su poder, en que Él te está llamando a decir, ven a mí, si estás trabajado y cargado, yo te haré descansar. Si tú no has creído que sus palabras transforman tu vida, ¿sabes? Eres como la multitud que solamente vienen por un beneficio personal. Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Pero solamente tú tienes palabras de vida eterna, palabras poderosas, palabras que me van a llevar hasta el final, a la eternidad contigo, Señor. ¿A dónde voy a ir? Si has intentado buscar por otro lado, si has intentado buscar la paz en tus propias fuerzas, triste y desconsolado te has encontrado. Sin esperanza, porque ahí no la vas a encontrar. No importa lo que hagas, no importa dónde vayas, no podrás escapar de que sus palabras se hablaron a tu corazón. Sus palabras fueron ya en ti. Muchos se perderán porque muchos procurarán entrar y no podrán, pero otros hemos encontrado en sus palabras fortaleza, consuelo, ánimo. Hemos encontrado una seguridad de que aunque en esta vida esté sufriendo, yo sé que estaré con Él, que Él me va a resucitar en aquel día, que voy a estar en su presencia. Yo sé que aún aquí jamás me dejará. Querido hermano, aun cuando sientas tentado, ahí están sus palabras. Ahí está su espíritu convenciéndote. Cuando uno está desviándose, ahí está su espíritu hablándote una y otra vez. Así es que hoy podamos entender que Él te está llamando, que sus palabras son fieles y verdaderas en tu vida. Señor Jesús, te damos gracias por este mensaje. Dios, y aún sabemos que nos estás hablando, Señor, que sea para levantarnos, para cambiar la actitud de incredulidad de cada uno, Señor. Y que tú, Señor amado, sigas hablando a los corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús, quédate con nosotros. Amén.